Vale, dame un segundito. Dime, por favor, si se ve bien. Sí, perfecto. Y por si acaso en el chat también que lo pongas, si se ve correctamente. Voy a ver. Pone que en correos, en mi caso, mañana. Pone uno. Ah, pues mira, genial. Gabri. Hola a todos de Santiago de Chile. Onda. Desde Cartagena, Colombia. ¡Hala! ¡Qué bien! Yo quiero ir para allá, ¿eh? Buenas tardes de Las Palmas. También me viene bien. Sí, ahí te viene Por bien acá todo. también me viene bien todo. Valencia. Vale, perfecto. eh, Pues nada, como decía, ya estamos grabando, así que buenas tardes a todos y bienvenido. Buenas tardes a todos y bienvenidos, mejor dicho. Para nosotros es un gusto y un lujo que estéis aquí hoy con nosotros en este webinar, donde bueno, vamos a hablar un poquito, como pone ahí la presentación, de cómo y por qué utilizar un tipo de reglas compositivas. Y también estas últimas semanas han llegado varios mails sobre el tema de las paletas de color, y aquí como la que pinta en óleo sponsor, digo, pues bueno, tenemos que hablar un poquito de eso. Entonces, la idea de esta, bueno, una charlita de una hora aproximadamente, eso que hablemos de un poquito de composición, hablemos de las paletas de color, vamos a ver unos ejemplos para que lo veáis. Y bueno, el chat está, como digo, ahí en abierto, las preguntas más o ujú. menos que vayáis poniendo, tenemos algunas ahí preparadas, ¿vale? Las iremos lanzando las que podamos, las que no las guardamos como siempre para el siguiente webinar, pero bueno, vamos a intentar que en lo posible contestar lo que podamos, ¿ok? Vale, pues dicho esto, Monse, pues si quieres te dejo a ti, como digo, el empezar y empiezas tú, que es lo que vamos a ver. Vale, pues empiezo yo. Pues, ¿qué vamos a ver en este webinar? Los objetivos que vamos a tratar va a ser los tipos de reglas o normas compositivas, cuándo utilizar unas reglas o cuándo utilizar otras, la espiral de Fibonacci y espiral áurea, ¿son las mismas, no son las mismas? Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre ambas. Los ejemplos que nos podemos encontrar en la naturaleza, los ejemplos fotográficos y también las paletas de color que, como bien dices tú, nos han estado preguntando ese tiempo atrás. Y bueno, las paletas de color es una de las cosas que yo siempre he venido utilizando, ¿no? Y yo puedo dar, digamos que mis vivencias en el mundo de la pintura, pero que bueno, tampoco hay mucha distancia de lo que es la pintura a lo que es la fotografía en ese aspecto. Entonces, bueno, la composición vamos a ver que no solamente se basa en unas reglas o en unas normas, porque también el tema de las reglas es un tema que está un poco ahí, tenemos como, es como dicen, hemos abierto un melón, ¿no? El tema de las reglas, hay gente que dice que son, porque son reglas, que porque se deben de llevar. Entonces, bueno, podemos decir recetas, técnicas, ¿vale? Normas, Porque sí. normas, lo que pasa es que reglas, pues al final siempre se ha llamado reglas compositivas y por tal motivo las vamos a denominar así, como reglas compositivas. Eso no significa que tengamos que utilizarlas siempre, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué para crear una buena composición tenemos que utilizar unas reglas o tenemos que utilizar otras? Porque claro, siempre que hablamos de reglas, la primera que nos viene a la cabeza es pum. O sea, si yo os digo ahora mismo, a ver, dime una regla de composición, ¿cuál nos viene a la Tercios. cabeza? La primera, Los ¿eh? tercios, los Los tercios. tercios. Lo primero porque también, digamos, yo creo que la pantalla de las cámaras, ¿no? Y todos los lenguajes de todos los programas de edición y de revelado, pues lo traen incluido y entonces es una de las reglas más básicas y las que más siempre se han utilizado. Que bueno, a veces funcionan, a veces no, a veces vamos a utilizar más otras reglas, otras técnicas compositivas que nos van a hacer que enfatizar más el mensaje o transmitir, digamos, la información o ese mensaje que nosotros queremos como fotógrafos. Sí, es verdad que eso, y ahí apoyo que hice un poquito, Monse, sobre todo en los cursos cuando empezamos de iniciación y tal, cuando hablamos de composición, a la gente le viene lo de composición, regla de los tercios. A ver, sí, se puede utilizar regla de los tercios y ya veremos también que regla de los tercios, entre otras reglas, nos sirven para ubicar los elementos. Pero cuando hablamos de composición, no solamente es hablar de regla de los tercios, como pone ahí en la pantalla. Claro, Oye, a la hora de componer hay que utilizar un lenguaje visual, hay que una crear narrativa una fotográfica. narrativa, como tiene ahí la foto de la Zoe, de nuestro perro. Efectivamente, ahí, por ejemplo, en este caso, lo vimos en los webinars anteriores, pero por ejemplo, en la misma perrilla, en la primera fotografía, pues parece que, y eso que es un bichejo, parece que es como el gatito de Red, ¿no? Como la película de Gato de Red, que le estamos haciéndolo en un plano picado y entonces le estamos empequeñeciendo, le estamos haciendo ese punto de vista, le está haciendo mucho más vulnerable a lo que es el perrillo. En cambio, por ejemplo, en el caso del plano contrapicado, todo lo contrario, parece un Rottweiler. Y eso que es un perrillo chiquitajo. ¿Pero por qué? Porque le estamos enfatizando, lo estamos haciendo muchísimo más grande. Por eso, dependiendo de qué tipo de fotografía vayamos a utilizar y qué es lo que queremos transmitir, pues vamos a utilizar un plano u otro.
Y también es cierto que en algunos se van a distorsionar las proporciones. Por ejemplo, en el caso de contrapicado, las proporciones, mirad qué cabecita tiene, que parece la película esta de los hombres de Men in Black. No tiene una cabeza muy chiquitina respecto al cuerpo. Las patas parece que tiene unas patas súper robustas, fuertes. Y es por eso, porque le estamos distorsionando, no están, digamos, no están las proporciones como están en la realidad. Claro, y por eso es importante, y a los chavales sobre todo, digamos, que se inician, nos gusta comentar eso, que a la hora de componer, cuando hablamos de componer, sí, los tercios, pero no, o sea, aparte de los tercios es lo que decía, ¿qué equipo fotográfico vas a utilizar? ¿Qué lente voy a utilizar? Pero eso es para hacer la foto, claro. Vas a utilizar Claro. una lente, un angular o un tele, ¿en base a qué? ¿Qué quieres, como dice Monse, enfatizar? Las piernas, las patas, la cabeza. Vale, según ese Mm. ángulo de la cámara, el ángulo unido a ese angular o ultra gran angular, va a modificar las proporciones. Ahí ya estamos transmitiendo algo. Y veis que no estamos hablando de reglas de los tercios, estamos simplemente moviendo el ángulo de la cámara, cómo vamos a trabajar. Entonces, es importante cuando hablamos de composiciones, que estamos siempre acostumbrados composición, y como digo, lo igualamos, como dice Monse, composición es igual a los tercios. Sí, Sí. pero no. Hay muchas más técnicas, como ponemos ahí, que ya vimos en webinars anteriores, que oye, cara a crear mi narrativa, cara a crear ese diálogo con los elementos, a ubicarlos. O sea, hay muchas cosas antes de llegar a poner los elementos en la pantalla y la regla de los tercios, la de Fibonacci o la que sea. O también, otro ejemplo que hicimos también con el coche, en el webinar que fue anterior, en el primero ya no me acuerdo, Sí. con muchos, unos cuantos, Ese plano pusimos un... holandés, pues le da. Sí, 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 sigue tú, sigue tú. Sí, luego aparte, pues cuando enfocamos, ¿no? Ese fondo desenfocado, en este caso un movimiento que es un paneo, que da esa sensación de velocidad, pero aparte, si esta fotografía estuviese con un horizonte completamente recto, pues no tendría esa sensación de velocidad y en este caso de que el coche se nos cae porque se está cayendo al utilizar ese plano holandés. En el caso, por ejemplo, si utilizamos imaginad que tenemos una persona y esa persona es bajita, pues nunca deberíamos utilizar un plano picado, porque mira la cabeza de la Zoe, por ejemplo, que la perrita nuestra, la cabeza es desproporcionada con el cuerpo, tiene un cuerpo pequeñajo y una cabeza grande. Al contrario, el plano contrapicado, como os decía antes, tiene la cabeza pequeñita y el cuerpo grande. O sea, tenemos que fijarnos en eso y muchas veces es ponernos, por ejemplo, cuando hacemos fotografías a niños, siempre una de las reglas no las reglas, consejos, ¿vale? Que yo doy, es ponernos a la altura de sus ojos, que muchas veces cogemos, hacemos fotografías a nuestros niños y hacemos así, pues tú estás alto, ¿no? Tú tienes una estatura y tu hijo pequeño pues tiene otra estatura y nos ponemos así, pues no, pues tienes que ponerte a la altura de los ojos para que ese niño, digamos que guarde, o sea, tenga ese protagonismo en esa fotografía que nosotros queremos transmitir, porque si estamos arriba, pues lógicamente le vamos a hacer mucho más vulnerable al crío. Vale. Entonces, como consejo, digamos, número uno, siempre que hablemos a partir de ahora de composición, que elementalmente nos fijemos en los tercios o en las reglas que vamos a ver ahora, pero que hasta llegar a ese, digamos, momento donde ubicamos los elementos, hay un trabajo arduo antes, como decía, Claro. cómo quiero hacer la fotografía, qué quiero transmitir, qué lente voy a utilizar, ¿vale? ¿Qué ángulo voy a utilizar, qué perspectiva, qué quiero que tenga peso visual y utilizar, por ejemplo, una apertura 2.8 o f8? O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta antes, como digo, de llegar a esa famosa, digamos, la de los Jesús, tercios, ¿vale? perdona un Entonces, segundito. bueno, dime, Un Monse. segundito. Mira, pregunta a Eduard. Ujú. Estas preguntas sí que las vamos a ir más o menos escuchando para no cambiar de diapositiva. Dice una Vale. pregunta: ¿cuándo queda justificado el utilizar el plano holandés? Pues está claro que cuando no quieras aportar equilibrio, todo lo contrario. En este caso, como decíamos, perdona. Sí, exactamente, como dice Monse. O sea, de hecho vais a ver ahora que dentro de los ejercicios que vamos a ver ahora, una es, oye, ¿qué regla puedo utilizar para transmitir equilibrio o transmitir paz? Pues justo sería Duarte está lo contrario. O sea, yo qué sé, suponte que te hacen un cartel para el hipódromo, lo estoy inventando, ¿vale? Y oye, en vez de, aparte de la velocidad, la carrera, los caballos, lo que sea, quieres transmitir eso, pues a lo mejor es el punto donde ese plano holandés, o un plano holandés incluso más inclinado, donde puedas poner el elemento arriba del todo que parece que se cae, o sea, pueda transmitir o enfatizar esa velocidad, oye, estamos corriendo, no estoy estable, pues ese a lo mejor sería el momento de... Siempre el plano holandés o el plano aberrante es un punto, digamos, arriesgado, que Sí. bien jugado, jolín, o sea, la cosa Le clara, se aporta mola mucha mucho. fuerza a la imagen. Yo, por ejemplo, tengo una fotografía, la de Diana, que también está en el libro, ¿vale? Ahora la busco por aquí. Y en esta fotografía, por ejemplo, pues de ser una fotografía, digamos, normal, que bueno, está la chica en las barrancas y tal, pues ahí quería aportar eso. En este caso, las barrancas es un sitio, pues está escarpado, le llaman el pequeño cañón del Colorado, ¿no? Y entonces, bueno, pues
no sé si la tengo, ahora la busco por aquí, porque a ver, como ha venido Sí, así a colación de lo que decía él. viene en el libro, sí. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, pues se aporta eso, el hecho de que es un lugar, en este caso las Barrancas, pues es una hondanada enorme, entonces yo quería aportar hacia un aire y un frío horrible, y entonces quería aportar eso, esa sensación. Pero vamos, queda justificado, ¿no? O sea, siempre digamos que debe ser al gusto del fotógrafo, ¿no? Al gusto Claro, del depende de autor. lo que queramos transmitir, pues es lo que Claro. estamos hablando. Oye, me hace falta una cosa u otra, pero esta puede ser una forma. Por ejemplo, eso es un ejercicio que hicimos en el Jarama, donde estamos practicando pues paneo, tal y cual. Y claro, de hacer la fotografía en horizontal, que está chula, guay, transmite velocidad, a ese planito así, como que en el recorte, Mira, ostras, esta es, parece que la he se cae, o encontrado. sea, mola. Aquí, por ejemplo, es un plano holandés o aberrante. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta fotografía está hecha en invierno, que hace un aire exagera, pobrecita mía, Diana. Y entonces, bueno, pues aquí las barrancas aquí no se aprecia tanto, ¿no? Pero está totalmente, es un plano aberrante y entonces ahí se ve eso, ese desequilibrio, ¿vale? O sea, yo siempre lo que lo utilizo no sé, Jesús, ¿qué te podrá decir en ese caso cómo lo utiliza él? Pero yo lo utilizo para romper ese equilibrio y ese Sí, es horizonte. el horizonte, digamos, llevártele abajo. Vale, sigo con la siguiente. Perdona. Decía eso, que bueno, pues una vez que tenemos más o menos claro, ¿vale? O sea, lo que decía, voy a componer, voy a preparar mi narrativa. Si tengo varias personas, varios elementos, digo elementos personas que puede ser una cueva y un fotógrafo, o sea, me da igual, si tengo varios elementos, ¿cómo van a hablar entre ellos esos elementos, ¿vale? Cuando ya tengamos todo preparado en nuestra cabeza, tenemos todo planificado, ahora sí, ahora llega el momento de decir, venga, vale, ya tengo la idea, ya tengo, digamos, mi libro, ¿no? Ahora, ¿cómo hago esa trama, nudo, desenlace? Pues ahora sí que podemos utilizar, digamos, estas formas de composición, normas, recetas, llamarla X, que nos van a servir para ubicar un elemento, varios elementos, cómo se van a leer estos elementos. Entonces, digamos, las principales reglas, normas, recetas, paso de decirlo ya, vamos a ver pues, la palabra regla, ¿no? Pero que normalmente solemos utilizar como fotógrafos, pues bueno, ahí las tenéis, ¿no? Desde la espiral de Fibonacci, rectángulo áureo, dorada, proporción áurea, número de oro, patín, patán, ahí tenemos varias, ¿vale? Fijaros, y era un poquito la pregunta del webinar de hoy, que como pone ahí, ¿cuándo utilizar unas o cuándo utilizar otras? O sea, ¿por qué utilizar, como decíamos, la regla de los tercios y no la sucesión de Fibonacci o no la simetría dinámica? ¿Por qué utilizar unas u otras? Pues una respuesta la acabáis de tener ahora. Ubicación de los elementos según el encuadre que yo quiera hacer. Oye, me viene mejor que este niño con la madre hable aquí, me viene mejor que esta gaviota con este árbol estén aquí. O sea, según quiero ubicar esos elementos, digamos, me viene muy bien para eso. Pero sobre todo, y aquí la parte más importante que os decía, para vosotros, y viene muy bien la pregunta de Eduard que ha hecho, de decir, oye, ¿qué quiero transmitir? Si pensamos que quiero transmitir, como decía Eduard, oye, ¿cómo utilizar el plano holandés? Pues si quiero transmitir todo lo contrario, esa estabilidad, esa inestabilidad, ese momento de tensión, pues a lo mejor el plano holandés, como digo, viene muy bien. Oye, quiero transmitir paz, tranquilidad, sosiego, confianza. Fijaros que al tener distintas zonas de fuerza, cada una, digamos, de las reglas, vamos a poder, a ver, todo unido, o sea, si solamente tenemos las reglas de los tercios no vale para nada, ¿no? Pero todo del momento, la fotografía, como decía, el tipo de ángulo, el tipo de plano, la profundidad de campo, todo eso al final es pues eso, una recetita de una magdalena para decir, vamos a intentar que transmita o sepa esto. Entonces, fijaros que ahí os he puesto la idea positiva de, oye, nos podemos preguntar algo como, ¿qué deseo transmitir con mi fotografía? Nos podemos preguntar, ¿cuál es el diálogo entre los elementos, entre la fotografía que tengo yo ahí? Oye, entre el barco que está pasando, la barcaza, entre lo que tenemos arriba, es una fachada donde le da el sol. O sea, ¿cómo podemos organizar todo esto para que el diálogo, cuando hablo diálogo, entre dos personas hablando de nuestra fotografía, ¿vale? O sea, es un elemento, una piedra y una gaviota. ¿Cómo van a hablar visualmente entre ellas para que nosotros lo veamos, ¿no? Pues fijaros, como os comentaba, que, por ejemplo, podemos empezar con la clásica, que es la que todo el mundo, digamos, conocemos, Lo que que es hablábamos, la ¿no? regla de los tercios, ¿no? Y la regla de los tercios, para, como decíamos, ¿para qué vamos a utilizarla? Pues bueno, dado, fijaros que como nos parte, en este caso el encuadre, como lo secciona en zonas, vamos a llamarlas equidistantes, todas tienen, digamos, la misma proporción. Algo que tiene la misma proporción, en este caso, lo que puede transmitir según coloquemos sus elementos, pues como decíais, equilibrio. Fijaros que es todo lo contrario al plano holandés. El plano holandés era que me caigo, que me caigo, que me caigo. Y ahora, si somos capaces de ubicar elementos, fijaros que según el momento, según la toma, según el tipo de fotografía, pues fijaros que transmite esa paz y esa tranquilidad. Como esta foto es Eso de es. Monse, que hable ella.
De todas formas, en el caso que decía Eduard, por ejemplo, si yo tengo un horizonte recto, imaginaos en el mar, yo que sé, un atardecer de estos de niebla en el que tenemos el horizonte casi perdido y demás, pues ahí, por ejemplo, no pondríamos el plano aberrante, ¿no? Porque todo lo contrario, queremos transmitir esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad, entonces ahí sí que dejamos el horizonte completamente recto. En este caso, por ejemplo, la fotografía de Carlos y Nico, que son los dos chavales, pues mirad ahí los puntos de fuerza y ese diálogo visual que crean entre los dos niños, el mayor al pequeño. Aparte de la ternura, bueno, pues los elementos no solamente son ya las reglas compositivas, ¿no? Sino el lenguaje no verbal, que en este caso son las manos. Las manos es una de las cosas que a mí me gusta mucho, Jesús lo sabe, cuidarlas mucho. Y las manos dicen mucho de nosotros. Cosas que hablamos en el libro, por ejemplo, cuando hablamos con las manos, cuando las manos están así, ¿qué queremos transmitir? Cuando las manos están así. Entonces, por ejemplo, la mano, cuando hacemos una fotografía, nunca ponemos la mano así, la ponemos lateral. Todas esas cosas también, todos esos temas los tratamos en el libro. Y en este caso, Hoy, pues, perdona, hoy cuando hablan los políticos hoy de las elecciones, hoy han hablado así. Y fijaros por qué efectivamente, hablan con las manos así. esto da confianza, es de decir, o sea, por ejemplo, cuando tenemos algo claro y queremos transmitir confianza, vamos así. Por ejemplo, uno de los temas, me parece que ya lo hemos dicho en algún webinar, de las manos, si las manos, por ejemplo, las manos están las palmas hacia arriba, ahí queremos dar como un pie abierto a la conciliación, ¿no? Por ejemplo, imagínate, Jesús me pide algo y yo digo, bueno, venga, va, lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, pongo las manos hacia arriba. Si yo, por ejemplo, digo a Jesús, lo vamos a estudiar, Si te no lo vamos dicen a estudiar. aumento de sueldo y te lo vamos a estudiar, no ¿Vamos te a lo van a dar y lo estudiar? sabes. No, no lo vamos a estudiar. O sea, las palmas hacia abajo, tal. Todo esto es el lenguaje no verbal. A mí me encanta el lenguaje no verbal. Y en este caso, por ejemplo, en este caso Carlos, que es el niño mayor, está tomando a Nico, esa ternura con la que está agarrando la cara cuando una persona agarra a otra persona, depende de cómo le agarre, así transmites o sea, un sentimiento u otro, ¿no? En este caso es esa, no sé, esa tranquilidad, esa calma, esa inocencia, ¿no? De un niño que es mayor, en este caso que es una fotografía, bueno, precomunión del mayor y cómo él trata al pequeño con esa dulzura y le está tocando, pero aparte de eso, justo daros cuenta de que tenemos, en este caso, bueno, la regla de los tercios de siempre, tenemos situado en el punto número 1 la cara de Carlos y en el punto número 4 la cara de Nico. Entonces, te genera ese diálogo, ¿no? Aparte también Sí. te está contextualizando, te está situando que está en un campo de amapolas y demás. Jugamos ahí también con el tema de los colores, que le Luego, fijaos, aportaría mucha como fuerza. dice Monse, en el punto número 1, pues que me lo has recordado, leemos normalmente nosotros de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Fijaros como el niño grande se ha puesto en la parte izquierda, el niño pequeño, como vamos a ir recorriendo la fotografía en la parte 2. El punto 3 y el 4 lo une, como dice Monse, esa línea que es el brazo, pero fijaros que también que tenemos una línea no visible, tenemos una línea invisible. Y esa línea invisible es la que hay de un ojo a otro. Un Mm. hermano está mirando al otro y es recíproco, entre los dos Esa están mirando. diagonal. Esa diagonal de visión, aunque no se vea la línea, hay una diagonal, digamos, oculta, que es la que están forzando, digamos, los dos chavales. Entonces, estudiando, como digo, la fotografía, vemos que no solamente está la regla de los tercios, o sea, hay más Y para hacer cosas a la una hora de... fotografía, digamos, vamos a ver, me refiero pues técnicamente correcta y a lo mejor no es demasiado artística, pero por ejemplo, compositivamente nos vale muy bien para tratar esos temas. Daros cuenta, la diagonal siniestra que es de punta a punta del fotograma, daros cuenta que es que coincide plenamente en la mirada de los niños. O sea, la mirada de los niños está en esa diagonal. Entonces, claro, le da una fuerza brutal a esta fotografía. El hecho de que seamos, como dice Jesús, occidentales y leamos de izquierda a derecha, hace que esta fotografía esté así. Si, por ejemplo, probamos, y además probarlo vosotros en casa, con una fotografía que sea algo parecido y en el cual haya un diálogo y lo probáis justo a invertir, o sea, justo con fotos le dais la vuelta, le ponéis daros cuenta como que no transmite ese mensaje que vosotros queréis. En este caso, si le diésemos la vuelta a la fotografía, el niño pequeño miraría al grande. Y no es así. En este caso, yo lo que quiero transmitir es eso, esa inocencia del niño mayor, ya se está haciendo mayor, ya hace la comunión, es mucho más mayor y está tratando con esa dulzura a su hermano pequeño como de confianza, ¿no? Que es lo que quiero en teoría transmitir a través de esa imagen. Y luego un fondo RGB muy bonito. Me dice Abel, anda, que está Abel Castro por aquí, me dice, ¿cómo se Ah, está nota que bien eres por una ahí. gran pintora? Anda, anda. Tú que me quieres mucho. Exacto, correcto. Pues mira, ya que está Abel aquí también, otro que le gusta también trabajar mucho el tema de la composición. En otro webinar anterior también hablamos un poquito del espacio negativo, ¿vale? Y hablamos que el espacio negativo nos sirve
para focalizar, digamos, al sujeto principal, a la zona de interés, a la zona principal. Fijaros en este caso que hemos cogido esta fotografía en la que está, digamos, esta gaviota, creo que era ahí encima del palito, ¿vale? Y Es un os he Aveiro. puesto, esto es Aveiro, sí, además está Anda, por ahí mira, Jonathan, Jonathan sí, que estaba por ahí, Jonathan, sí, que es cuando verdad. estuvimos por allí. Es verdad, correcto. Además, esa foto la hicimos creo el día antes o el día después de estar Sí, con antes de Jonathan. coincidir con ellos. Sí, pues fijaros que os he puesto la regla de los tercios ahí. ¿Para qué? Para decir que no siempre tenemos que utilizar la regla de los tercios. Es verdad que vienen las cámaras, que predeterminadamente encendemos y vemos todo ahí, pero fijaros que si el espacio negativo, en este caso, lo queremos utilizar para transmitir, digamos, esa soledad, esa distancia, ese aire, fijaros cómo, digamos, el bicho, el pájaro, está respirando de la cantidad de aire que le tiene. ¿Para qué ponerlo en la zona 1 y en la zona 3? O sea, sí, vale, estaría más centrado, más equilibrado, pero a lo mejor no quiero eso. Lo que quiero transmitir es decir, no, lo que quiero es que este pájaro, supongo que es una gaviota, no sé qué Una será, gaviota, ¿vale? sí, una La gaviota. gaviota transmita que está solo. Y fijaros que vamos a quitar, como decía, la regla de los tercios, si le empujamos hacia la izquierda, en este caso el sujeto principal, la zona de interés queda a la izquierda, queda mucho aire, espacio negativo, en este caso a la derecha. Fijaros que la flecha roja está informando de la cantidad de aire, la ley de la mirada, que tiene la gaviota. Fijaros cuánto aire tiene, no solo para respirar, sino como decía, para decir, ostras, es que estás sola. Fijaros ese mensaje de soledad elementalmente, luego enfatizado con el balance de blancos, este color justo que es el que enfatiza, perdón, ese mensaje, digamos, de tranquilidad, sosiego, paz. Pero fijaros que no ha hecho falta ni meterlo en un punto de arranque, digamos, de la sucesión de Fibonacci, ni me ha hecho falta meterlo en el punto 1 y 3 de la línea de fuerza de los tercios. No, me lo he llevado, ¿qué? A donde me ha dado la gana. Y la he empujado, en este caso, ese centro de interés, a donde está la gaviota, para que mientras más esté a la izquierda, en este caso, según miramos, más aire me queda a la derecha, más espacio negativo, más enfatizo el mensaje de soledad y aislamiento. Entonces, un poco, Vale. digamos, es la idea, como os comentaba, de que no siempre tenemos que cuadrar en las reglas llamadas, o como dice Abel, que le gusta también llamar las reglas, ¿vale? Pues Bueno, en, Abel se en, queja mucho de las reglas. Siempre sí, Abel dice que las reglas no siempre hay que cumplirlas. Son sí, proporciones, y es verdad que muchas veces son proporciones más que reglas. sí, como Reglas en dice teoría José, es de dice, obligado cumplimiento. sí, dice José, este pájaro, José Benito diría que está en el punto óptimo de anclaje, exactamente, o sea, Mm. o todo lo que está incluido en nuestro libro, ahí José Benito, un prólogo súper majo, también más gente que todas las pesetas. Entonces, como os decía, fijaros que ahí tenéis, ¿vale? Como digo, una opción de decir, no siempre hay que anclar, como decía José, o no siempre hay que tener todo en su sitio, ¿no? Si en este caso le desplazo porque quiero enfatizar ese movimiento, perfecto, o sea, la idea es un poquito eso, vosotros sois el director de vuestra película, poner cada personaje donde os interesa. Efectivamente, si todos lo hiciéramos igual, entonces no sería tan divertida la vida. Mira, por ejemplo, pregunta Marina, dice, en culturas que leen de derecha a izquierda cambia la foto. Claro. Con los árabes, eso es correcto. Por ejemplo, yo creo que si una persona, yo mira, además tengo una cría tenemos una alumna que es árabe y lo que pasa es que, claro, ella también escribe en castellano. Se lo vamos a preguntar. Vamos a Sí, ver, además la tenemos esta semana en clase y le voy a decir, lo oye, que ¿cómo pasa es que ya está muy, ya muy, muy occidentalizada, pero sí, ya está muy sería, occidentalizada, pero se llama Vir y le voy a decir, oye, Vir, ¿cómo lees tú esta fotografía? Porque ya lee en árabe también, a ver cómo realmente ella lo sí, pero más a, interpreta. a su padre Ahmed seguro que te diría algo distinta que ella, porque ella ya, Claro, ya lleva toda la vida aquí en claro, es Torrijos, pero... cierto. Pone aquí Sí, Eduard, a que está por ahí, Eduard. pone Nick, iPhone 14, dice, soy yo, Eduard y Monse, sí, vale. Eduard, puedes poner tu nombre. Tony, hola maestro, lo colgaréis unos días. Me tengo que ir con toda la pena. Sí, sí, lo colgaremos. Sí, lo pondremos, como digo, un par de días, como digo, ahí en abierto y luego, como siempre, quedará para los compradores del libro. Vale, Monse, sigues tú. Cuéntanos que tengo que decir, Estaba buscando en el y libro, sí, lo sí. del Y tema tengo este. que decir que yo soy el primero que pensaba que la espiral de Fibonacci, la espiral de Durero, Dorada y la áurea, ¿vale? O sea, tenía un lío en la cabeza y al final tengo que decir que no son las mismas. ¿Qué pasa? Cuando las representamos siempre vemos el dibujito que tenéis ahí, ¿vale? Pero se me comentaba, no, mira, tal, y yo no lo entendía, pero coño, si al final es el caracol dibujado, y yo como decir los chavales de la uni, es el caracol. Sí, es el caracol, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, que nos explique un poquito ella para que quede aquí, tampoco nos va a hacer aquí un máster, ¿vale? Para que no os Sí, aburráis, pero que cuando escuchéis espiral de Fibonacci o Durero o Dorada o Áurea, que sepáis la diferencia. aquí en el libro aparece también la diferencia entre lo que es la espiral de Durero y la sucesión de la espiral de Fibonacci. Entonces, bueno, pues ¿en qué se diferencian? Pues básicamente
La sucesión de Fibonacci pues, es la que da lugar a lo que es la espiral de Fibonacci. ¿Cuál es la sucesión de Fibonacci? La de 0, 1, 1, 1, 2. No sé si lo sabéis, pero la sucesión de Fibonacci lo que hace es que se va sumando. Por ejemplo, 1, 2, pues da 3. Luego 3 más 2 da 5. 5 más 3 da 8. Y esa es la sucesión de Fibonacci. Y entonces nos damos cuenta que luego a raíz de estudiarlo es que es alucinante, que en la vida, en la naturaleza y en muchos sitios se da esta sucesión. O sea, es completamente increíble, ¿no? Sí, Y en de cambio, hecho, dime, perdona, pero perdona. no, no, te Sí, iba a sí. decir, para que ya hablases de esto, ahora vuelvo para atrás. Como comentabas de que esto se da muchas veces en la vida. Ah, vale. Ahí lo tienes puesto. Vale, vale. Sí, en este caso, por ejemplo, el Nautilus se cree que es la espiral áurea, pero es una falsa espiral áurea, porque digamos que la proporción no sería, la proporción de la espiral áurea sería 1,6, 1,8, ¿vale? Es decir, tenemos un fragmento de 1, una proporción de 1, imaginaos, 1 centímetro, ¿vale? Luego tenemos una proporción que sería 1,618 y luego otra de 1. O sea, digamos que sería una casi 2. Es la diferencia entre la espiral dorada y la espiral de Fibonacci. ¿Por qué? Porque una sí que la proporción es 1,2 aproximadamente el arranque, es decir, por ejemplo, en este caso la primera, no lo veo muy bien, pero en este caso la espiral dorada, y el arranque no es dos cuadraditos perfectos, ¿vale? Que sería la proporción 1,1 o 1,2. Es 1068, 1018. Efectivamente. En cambio, en la segunda, en la espiral de Fibonacci, ahí La que sí tenéis que a la la que tenéis a la proporción. derecha, fijaos que el arranque son dos cuadrados idénticos, porque es 1, 1 y luego el siguiente 2, 1, 3. Efectivamente, luego al siguiente sería 2,1, luego sería 1,3 y así sucesivamente. Entonces, esa es la diferencia, sobre todo, existente entre lo que es la espiral dorada y, bueno, también la llamada espiral de Durero y demás. Entonces, nos lo encontramos en la naturaleza mucho. Pásame a la siguiente, Jesús. Sí, Vale, esta es que, bueno, simplemente lo comento porque me encanta, ya sigue Monse, la puse vale, íntegra y vale, la vale, puse sigue. después. Nada, pero bueno, es verdad, ahora que estamos estudiando el tema de astro, tal y cual, ¿sabes? Y claro, empiezas a ver galaxias y tal, y ostras, fijaos, estas citas de Platón, elementalmente no mía, pero Dios algunas veces geometriza, o sea, y es una puñetera locura ver cómo galaxias que están ahí fuera a millones de años luz, y fijaros cómo en este caso son dos sucesiones, digamos, distintas, o sea, en este caso complementarias, y cómo van girando los brazos de la espiral en el mismo sentido. Cuando empecé a ver cosas de estas y empecé a, digamos, a investigar cómo habláramos de los huracanes, es como una verdadera locura. Sigue tú, porfa. Mira, nos comentan aquí, pone Fernando, lamentablemente yo no lo escucho. ¿Cómo no lo escuchas? Pues sí, nos están escuchando el resto. ¿Nos escucháis alguno mal? Si alguien escucha mal, que lo diga. Sí, sí, que vuelva a reconectar, a lo mejor vuelva a entrar. Claro, que debe reconectar. O a lo mejor tiene puesto el altavoz. No tiene. Dice Vicente, dice, siempre he estudiado, dice la carrera incluso, que la naturaleza se da la espiral dorada o la áurea. Es cierto. Fijaros qué curioso que la espiral dorada y como dices tú, la espiral áurea, lo que hace, por ejemplo, el crecimiento de las hojas, ¿no? Dices tú, el crecimiento de las hojas sigue esa proporción. Sucesión. ¿Y por qué llevas esa sucesión? Y dices tú, pues es que ahora mismo, claro, si no te serían, si tú coges un tallo, todas las hojas, ¿qué pasaría? Que todas las hojas le quitarían la luz a la que está debajo. Entonces, siguen esa sucesión para evitar y que así toda la luz les llegue a todas las hojas. Y se da también en el crecimiento de los pétalos, por ejemplo, de las hojas. Y se da en el crecimiento por ejemplo, como vuelan los halcones. O sea, se da en un montonazo de sitios que dices tú, cada vez que estudias te vuelves un poco loco como diciendo, madre mía, madre mía. Sí, Entonces, y mola mucho porque una vez que te metes y empiezas un poquito a estudiar y ver el porqué de, ostras, a que todo esto, ya no el ser humano, las plantas, como dice Monse, el vuelo de los halcones, o sea, todo eso ya está metido en nuestro genoma, todo eso viene ahí, o sea, ¿por qué las plantas, la alcachofa crece así? Ostras, y crece así para que le dé el agua, para que le dé la luz. ¿Por qué los huracanes giran así? ¿Por qué el halcón vuela así? Ostras, o sea, entonces claro, llegas a la fotografía y es como diciendo, claro, si somos los más minundis, o sea. mm. Entonces, por ejemplo, lo que comentaba antes, que el Nautilus es un mal ejemplo de la espiral. Ahora, en cambio, nosotros, por ejemplo, lo hemos utilizado porque sí que es cierto que el Nautilus es uno de los elementos que siempre se han utilizado, se han representado con lo que es el tema de la composición y por eso nosotros hemos utilizado la portada del Nautilus, aunque realmente no sería lo más indicado, pero sí que realmente lo teníamos claro desde el Sí, primer momento. está vinculado, igual que pone aquí Abel, pone en el chat, ¿por qué te crees que es verdad que a Abel lo que le conozcáis, sabéis que lleva un collar aquí?
y os lleva, Sí. que no sé si es la de Fibonacci o la áurea, ¿vale? La que lleva aquí puesta él, ¿sabes? Pero él lo lleva. Pero fijaros que al final, o sea, sea la sucesión de Fibonacci, o sea, como digo, la secuencia en este caso de Fibonacci, la sucesión sean los números, ¿vale? O sea, como digo, la espiral áurea o dorada, o sea, al final estamos, digamos, nombrando una forma que tienen, ya sean, como digo, las galaxias en este caso, los halcones o las Y de ahí plantas. también sale luego la cuadrícula. La cuadrícula también phi sale de ahí. Sí, exactamente. Bueno, hoy no toca hablar de la cuadrícula, hablaremos otro Sí, día, pero también pero la sale de ahí. cuadrícula phi no es la regla de los tercios, ¿vale? Aunque parezca que son iguales, y como acaba de decir Monse, se crea de la sucesión, en este caso, de cómo se confluye la espiral áurea, pero eso como digo por Aquí plantas. también, por ejemplo, en el botón de camomila también se ve cómo sigue también esa sucesión de Fibonacci. Pasa así Vale, que pues eso, una vez que os explicamos un poquito esto, que veáis que hay un mundo detrás, ya sea de la sucesión, en este caso de Fibonacci, de la espiral, de la secuencia, o si nos vemos, como digo, la espiral de Durero o la áurea, llegamos y la implementamos en la fotografía. ¿Y por qué en la fotografía nos mola, digamos también? Bueno, pues esto, como esta foto de Monse, que la hablé ella. sí, pues en este caso, por ejemplo, la salida comienza, por ejemplo, en los ojos de Cristina, en toda lo que es la zona, el arranque de la espiral, ¿veis? Y hace todo el recorrido de ella y al final tenemos la salida por las escaleras. Entonces, realmente el arranque aparece de la cara de ella, que es donde realmente te fijas, aparte que eso se acentúa aún más con lo que son los ojos de Cristina, que tiene unos ojos espectaculares, y entonces te hace que tú visualmente hagas todo el recorrido por la imagen. Entonces, Sí. digamos que es una de las técnicas o las proporciones más complicadas de utilizar quizás, pero cuando la utilizas es una de las que más equilibrio, más fuerza aporta a la fotografía. Sí, es Y un haces poquito que sobre clavada. todo visualices todo, porque luego se ve, no sé, ¿sale aquí la de Monet o no? ¿Sale el cuadro de Monet en la No, presentación? Por ejemplo, no le he en el metido. cuadro de Monet se ve como, por ejemplo, a través, siguiendo, eso viene aquí en el libro, espera un Sí, segundito, lo miro, sí, ¿eh? en el capítulo 1. En el capítulo Sí, 1. un poquito, mientras Monse busca eso, es lo que decía José, o sea, ese que dice Benito, el punto de anclaje óptimo en este caso, o sea, no estaría cerca, pero fijaros que al final son zonas, dependiendo de la fotografía, podemos meter a Cristina un poquito más arriba, un poquito más abajo, Sí. que el arranque lo tenga en los ojos, lo tenga en la boca, donde quiera, pero fijaros que al final os invita a recorrer todo. Aquí tenemos el cuadro de Monet, ¿vale? Y entonces en este cuadro de Monet, si tú no te das cuenta realmente cómo, la verdad es que era un artista, a mí me encantaba Monet, utiliza esta técnica compositiva, si no fuese así, no te fijas en las personas que están aquí detrás. Y él lo hace de tal forma para que comiences el arranque en estas dos señoras que están aquí con los paraguas y haces todo el recorrido del cuadro hasta que al final te das cuenta de que aquí hay gente. O O sea, sea, él, es él te ha alucinante. invitado a llevar el ojo ahí. Te ha invitado, efectivamente, te está, o sea, por eso es una de las reglas, digo, o de las proporciones más complicadas de visual, porque ya, tú tienes que llevar al espectador ese recorrido que tiene que llevar. Vale. Pues nada, pues como decía, al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Una vez que aprendemos un poquito a ver cómo funciona, sea como digo, la sucesión en este caso de Fibonacci, o sea, como digo, la espiral áurea, bueno, pues vamos a intentar, como decía, geometrizar, ¿no? Como decía, Dios geometriza de vez en cuando. Vamos a intentar, si tenemos distintos tipos de fotografías, si podemos jugar con ella. ¿Por qué? Porque una vez, sea como digo, la secuencia, la de Fibonacci, la sucesión, o sea, como digo, la espiral de Durero, al final vamos a intentar poner nuestro punto óptimo de inicio de la fotografía e invitar, como dijo Monet, a recorrer el cuadro, en este caso, como digo, la fotografía. Fijaros aquí que es una imagen, digamos, de cielo profundo, tal, la trompa de elefante, pero fijaros cómo cojo la cabeza del dragón e intento componer de tal forma que, digamos, lo que es la flama del cuello, ¿vale? Siga por la parte de abajo y os invite a salir, digamos, por la parte derecha de la fotografía. Sucede lo mismo en este caso, bueno, en IC434, la nebulosa cabeza de caballo. Fijaros desde la flama también cómo nos invita a recorrer, pasar por la cabeza de caballo y irnos a la parte de la derecha. Al final, no siempre, como digo, tenemos que coger los tercios y poner la flama en los tercios y el caballo en los tercios, o sea, en los puntos de fuerza, no. Se puede, digamos, componer, creo, de una forma también un poquito más interesante y lo que hablamos, o sea, esto no lo hemos inventado nosotros, esto al final no deja de ser, digamos, proporciones, como decía, que está en la naturaleza, que está en los huracanes, que está en los halcones, que está en las plantas, y si, oye, si ahí llevan siglos de evolución, vamos a intentar igualar lo que algo funcionará o como condiciones, como digo, los griegos trabajaban con ellas, ¿no? Entonces, un poquito la idea, fijaros, ves que siempre que tengamos un elemento que queramos destacar, vamos a intentar poner, digamos, el arranque, sea como digo, de las que hemos hablado,
Y fijaos, en este caso, la parte de abajo, la cantidad de hielos que tenemos nos invita, o si hacemos el arranque, a lo mejor desde abajo, si el sol es puesto más arriba, pues nos invita a llevarnos el sol. O sea, al final, como os comentaba, mover ese ángulo de la cámara, mover, digamos, ese encuadre hacia arriba o hacia abajo, según queramos componer en la parte de arriba o la parte de abajo, podemos transmitir o llevar, como digo, la visión del espectador de un lado hacia otro. Vale, vamos a hablar con la pintora. Yo no he pintado, bueno, miento, sí, 2 veces que intenté hacer una manzana y fue imposible. O Pero sea, no, 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 di que no, di que no. Es que es muy modesto, pero no, él no valía pinta. para La pintar con óleo. gente, Jesús tiene una faceta que la gente desconoce por completo. Y de hecho, además, no sé quién fue un día que me dijo, ¡hala! ¡Qué bien dibuja Jesús! Jesús dibuja muy, muy bien. O sea, Sí, dibuja, de hecho, además, casi todos los niños de todos mis amigos tienen hecho dibujos por él. O sea, el típico que te hace dibujo de cómic y te dice, ¡ama un perro! Y hace una servilleta de papel, pa, 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 y tengo un montón de amigos que incluso tienen marcada esa servilleta de papel. O sea, que no seas tan modesto que tú sí, a también ver, dibujas muy bien. Lo que yo, pasa es que no eras de pintura de óleo, tú eras más claro, de yo no he boli mentido, he o dicho de que intenté lapicero. hacer 2 veces una manzana en óleo y no tuve narices. Pues claro, yo la primera vez que pinto y yo pues intentaba, como digo, hacer un Caravaggio, o sea, sus luces, sus sombras, su volumen, la manzana, era un puñetero desastre. Es verdad que yo sí dibujo bien muy de caricaturas, tal y cual, sí, o sea, muy rápido, porque bueno, todavía me gusta dibujar. Pero, ostras, o sea, el óleo como que no. Entonces, pues digo que en este caso vamos a darle, como digo, al César lo que es del César y Es que el Monse, que es lo que óleo sabe, lo que es una paleta, que nos empieza a es al pintar. contrario de como pensábamos cuando nos enseñaban a dibujar de pequeños, ¿no? Y es que el óleo, las luces se pintan al final del todo. Que al fin y al cabo en fotografía, más o menos, no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, igual, cuando haces un Dutch and Burn, las luces es lo último que aplicas. Siempre metes primero la sombra, y los brillos, yo por lo menos, no, a lo mejor cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? Es lo último que aplico, pues en pinturas así. O sea, las luces siempre se hacen al final, quitando la acuarela, que siempre se respetan los blancos, pero a mí la acuarela no me gustaba mucho, me gustaba más el óleo. Entonces, bueno, pues las paletas, realmente tenía mi paleta de pintar, y entonces aquí sí que tengo que hacer un poco un recuerdo de la persona que me enseñó, que me fue llevando un poco la mano pintando hace un montón de años, que se llamaba Susana, y yo a veces la odiaba, la odiaba porque me decía, yo decía, pero vamos a ver, tampoco cuesta tanto un óleo, ¿no? Porque tú te vas a comprar un tubo de óleo y aunque sea bueno, vamos a ver, bueno, sí que cuesta dinero, pero me refiero que te cunde bastante, ¿no? Depende del tamaño del cuadro. Y ella decía, no nos dejaba comprar todos los colores. O sea, ella nos decía, vas a tener estos colores, os dejo tener el amarillo real, te dejo tener el azul, no me acuerdo cuál era el que nos dejaba tener, había otro, o sea, había 5 o 6 colores, o no, menos quizás, que nos dejaba tener nada más. Y decía, y de ahí ya te busca el azul ultramar, también me acuerdo. El amarillo sí que era amarillo real, no era amarillo limón. Y el rojo, que había un rojo que a mí me encantaba, pero que tenía un nombre súper raro. Y ese no me dejaba comprarle, me le compré bajo cuerda porque realmente me decía que no, que se le sacaba yo, pero es que ese me encantaba. Y además era carísimo porque era un pigmento, todos los pigmentos, pasa como cuando pintaba a los pintores, no todos los pigmentos tienen el mismo precio, ¿no? Y entonces ella, ahora se lo agradezco un montón, porque realmente esos colores es como tú aprendes a sacar esos tonos, ¿no? Porque si tú te das amarillos y te venga, pues hace falta el amarillo que tira ocre, el amarillo limón, el amarillo tal, pues al final no aprenden, ¿no? El naranja, pues ¿para qué le voy a comprar el naranja cuando puedo sacarle el amarillo y el rojo? Que eso sí que más o menos todos sabemos los colores básicos. Entonces, bueno, pues al final en fotografía, pues yo creo que funciona un poco más o menos así, ¿no? De que las paletas de color tenemos unos colores y de ahí más o menos vamos, digamos que degradando o vamos sacando esa gama cromática de la paleta de color como se haría con una paleta de pintor, que al final pues sacas todos los tonos. Que es verdad que a mí en ese aspecto pues ella me ayudó muchísimo porque ya te digo que no me dejaba comprar los óleos. Y yo decía, pero si tú no lo vas a pagar, que lo voy a pagar yo. Y decía que no, que no me Sí, pero dejaba. está guay. Y una cosa que ha dicho Monse, a ver, nosotros es verdad que a la hora de trabajar como fotógrafos es cierto que, claro, que al hacer clic y disparar tenemos ya los colores delante, sea del atardecer o sea de la mujer que viene vestida de rojo, como dice Monse. En cuanto a la edición digital, sí es cierto lo que comenta ella, que bueno, podemos empezar a pintar y con el selector de color en Photoshop, puedo decir algo, sacarnos el tono, pues ya, podemos hacer como nos dé la gana y es gratis también, vale. Pero un poco, y es un poco verdad que lo que me enseñó ella a mí, era eso de lo que menos es más en cuanto a colores. Es decir, o sea, vale, a Monse le decía, toma 3 colores, vamos a llamar los primarios, y a partir de aquí empieza, digamos, a sacar tus colores. Y eso fue lo que Monse me enseñó a mí, digamos, a Photoshop, a decir, no saques 7 millones de colores
en captura, no edites 7 millones de colores en Photoshop, sino que como si fuese, digamos, Sorolla, te vas a poner, digamos, una paleta, te dan X pinturas, 7, 8, 10, o sea, 7 óleos, como dice Monse, y utiliza los mismos tonos en todas las fotografías. ¿Para qué? Básicamente para crear una impronta. Y cuando alguien ve, en este caso, un cuadro de Sorolla, ostras, sabe que es de Sí, por Sorolla. ejemplo, Sorolla decían que pintaba solamente con bueno, vamos a ver, no pintaba con 9 colores, pero que 9 colores eran los básicos que utilizaban para utilizar, Para o empezar a sea, mezclar. para pintar, ¿no? Y de ahí, digamos, empezar a sacar toda su cromática. Sí que es cierto que si tuviese ahora mismo, bueno, aparte de que también lo que utilizaba el tema de los reflejos, esa arena mojada y demás, tú ves un cuadro de Sorolla y sí que sabes que es de Sorolla, ¿no? Creó su color, o sea, Su a firma, través de su su color, impronta. su sello. Ahí su sello y realmente tú ves un cuadro y tú veías ese, por ejemplo, ese rojo vermellón que tenía, o esos blancos señalados, que también pues tienes, porque realmente la gama cromática que utilizaba él era como muy soft, ¿no? Muy, Mm. entonces, bueno, tú ves un cuadro de él o esos ocres también que utilizaba mucho el óxido. El óxido era uno de los colores que también me gustaban, el oxidón, era uno de los que más, y también era de los pigmentos más caros. Y me imagino que ellos en su época pues sería 3/4 de lo mismo. Entonces, bueno, pues realmente le caracterizaba eso, de los tonos esos que él utilizaba, que eran esos blancos, azules, esos amarillos. Entonces, tú ves un cuadro de Sorolla y dices tú, este cuadro de Sorolla. ¿Pero por qué? Porque tiene esa paleta. Exacto. Si Y él hay hubiese que, utilizado 200 tonos diferentes, pues al final no lo asimilarías. Que eso no significa que para que esa paleta tenga más o menos luminosidad, pero el tono sigue siendo el mismo. Creo que es un comentaba. poco a donde yo quería llegar justamente con esta explicación, de que ahora mismo es verdad que con Photoshop, como decía, podemos cogerle con la gana los colores, pero, y aquí viene un poco la respuesta a las preguntas que nos habéis hecho de, vale, eso de las paletas, jolín, si yo en Photoshop, lo acaba de decir Monse, si tengo 1 millón de colores, ¿y por qué solo tengo que utilizar 3? No, tú puedes utilizar lo que te dé la gana, pero lo que sí que podemos hacer, y ahí es el nombre de la paleta de color, es generarte, digamos, unos tonos que te identifiquen. Y digamos, cuando utilicemos el amarillo, que sea este y el azul, este. Mira, vamos a ver un ejemplo para verlo un poquito Sí, es más. como también influye mucho en la ropa, ¿no? Como la forma de vestir de las personas. De que al fin y al cabo, pues yo tengo una amiga mía que le gusta los colores fosforitos. Y es que yo no veo, o sea, yo veo una ropa y veo que esa ropa es para esa persona. Porque al fin y al cabo es como su sello, como su marca. Pues lo mismo pasa en este caso con las pinturas. Exactamente. Perdón, Bueno, pues la siguiente, digamos, diapositiva que os he puesto ya me da pie para saludar a Peguero, que acaba de entrar ahí mito. es que no podía Nada, entrar. Por eso me he sí, entretenido yo. Si me habéis visto que estaba platicando con el móvil, porque me decía que no podía entrar. No sé por qué, porque ha habido 2 personas que dicen que no podían entrar, pero no sé. así. Bueno, pues mira, la semana pasada, la anterior, sí, estuvimos en el monasterio del Olivar. De aquí quiero yo mandar, como digo, un saludo a todos mis compañeros de promoción. Estuvimos allí sacándonos el título de monitor astronómico de Starlight. Estuvimos una semana, ostras, dura, y digo dura, días que empezamos las clases, bueno, todos los días empezaban las clases a las 9. Había días que acabábamos a las 12, la 1 de la mañana, parando para comer y chimpún. Prácticas, muchísima teoría. Hemos pasado un hambre, no hemos comido nada. He cogido A ver, 3 Juan kilos en Carlos, una di algo, semana. que no me fío mucho de él. Dice, se nos He ven los cogido, mofletes más rollizos. he cogido 3 kilos en una semana, o sea, la madre que me parió. O sea, brutal, pero bueno, al final, o sea, jolín, nos hemos venido a casa con el título en el bolsillo. Entonces, bueno, saludar, como digo, a todos los compañeros de promoción, saludar, por supuesto, a toda la gente de la Fundación de Starlight, a los profes que hemos tenido tan maravillosos y, por supuesto, a Fray Fernando, que es un poquito el instigador de todo esto. Entonces, bueno, saco esta fotografía porque fue el segundo día que estábamos allí, ¿vale? La gente estaba haciendo sus prácticas normales de astrofotografía y tal, y bueno, nos pusimos a un lado Luis Miguel Azorín, que de Natural Portraits, nos pusimos también ahí, en este caso, a Juan Carlos Peguero, y yo me puse, como digo, pues a moñear. Y, joder, como estaba, como digo, malo para hacer astro a nivel de cielo profundo, pues nos pusimos a hacer fotografía, bueno, pues iluminando un poquito el monasterio, las nubes súper chulas, que hacía un viento súper guapo. Entonces, bueno, la idea era hacer una fotografía sin más, y digo sin más, la clásica fotografía nocturna en la que iluminamos, en este caso, un monumento. Dicho esto y saludado a todos mis amigos, sigo con el webinar, ¿vale? Entonces, os decía, una vez llegado a casa, ya con la fotografía más o menos acabada y tal, bueno, pues siempre las coloco y tal, y hablando con Mons, dice, ostras, cómo mola, dice, esta la podemos también meter dentro de unas paletas que tenemos que se llama la fuerza de los elementos. La fuerza de los elementos fue una paleta que ya hace años, pues antes de la pandemia, ya sí, pues está la de Guggenheim, creamos para, atención,
siempre que vamos a un sitio, sea donde sea, la fecha que sea, el año que sea, ¿vale? Y queremos hacer una fotografía en hora azul, ¿vale? Hora azul, ya tenemos un dato, y siempre que tengamos, vamos a llamarlo monumentos, vamos a llamarlo, bueno, pues en este caso el Museo del Guggenheim en Bilbao, ¿vale? Siempre que tengamos algo iluminado artificialmente con luces amarillas o naranjas, si hacemos la fotografía en hora azul, ¿qué hacemos? Ajustamos siempre el mismo balance de blancos. ¿Qué sucede? Que ese balance de blancos ajustado va a dar una dominante, depende cuál sea. Ese mismo balance vamos a utilizarle en Roma, en Grecia, donde vayamos, ¿vale? Entonces, cuando hice aquí la fotografía y vine a casa, dije, ostras, es verdad que no pensé el balance de blancos, porque era nocturna. Normalmente yo esto sí lo hago en hora azul, pero es verdad que fijaros el cielo, las nubes estaban, digamos, fugando rápido, había un poquito ahí de contaminación, un poquito de luna, y fijaros que las nubes quedan súper guapas. Entonces dijo Monse, ostras, ¿por qué no probamos la paleta? Fijaros que en este caso, la paleta que tenemos, el hue, el tono que tenemos, lo que hablamos de la paleta, ¿vale? Digamos, volvemos a hilar lo que ha dicho Monse de solo ya, que solo te vamos a dar unos óleos y pues tienes que pintar. Fijaros que en este caso la idea es que las luces, depende si trabajamos en Lightroom, Photoshop o Capture One, que tenemos más selecciones, pero fijaos que las luces podemos generarlas con dos tipos de tonos de amarillos o naranjas. Tenemos unos tonos para las sombras, en este caso dos tonos también según queramos trabajar, y luego tenemos un color dominante, en este caso el que damos a toda la serie, que es el 240. Entonces, una vez que esto en su momento creamos la paleta, en el libro explicamos cómo crear paletas y tal, pero bueno, para no perder tiempo, una vez que teníamos la paleta, en este caso, como digo, ya creada, dijo Monse, ostras, ¿por qué no probamos y vemos qué tal se integra una fotografía? Porque esto es nocturna, ya era de noche, no sé, a las 12 de la noche, era tarde, ¿vale? Que no era la clásica fotografía que siempre hacíamos en hora azul. Y fijaros cómo en este caso, vamos a hacer la integración. Además, mira, voy a dejarla que la haga Monse. Explica a la gente cómo aplicar una paleta que ya tenemos creada previamente de color en Lightroom. Digo Lightroom porque es cierto que, a diferencia de Photoshop, que yo podía seleccionar estrellas, cielo, suela o chaqueta, lo que me diese la gana, en Lightroom, para aplicar la teoría del color y en este caso las paletas, utilizamos la herramienta Monse de En pregunta. este caso, en este caso, como estoy viendo aquí la fotografía, utilizamos la degradación de color. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tenemos, vamos a coger lo que son las iluminaciones por un lado, las sombras por otro y luego los medios tonos. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí no se pueden hacer selecciones tan complejas como se pueden hacer tanto en Photoshop como en Capture One, ¿no? Entonces aquí cogemos iluminaciones, seleccionamos las iluminaciones y a través de gradación de color, daros cuenta, aquí si os veis en la parte de Perdón. derecha abajo, Sí, ahí sí, he dado sin querer eh, al. a ver, pero me está diciendo Vicente, pero el color, y siguiendo con el curso de Canals, si el azul del anochecer no es el 220, ¿cómo lo llevas hasta allí? Claro, pero sí, pero en este caso fíjate que ya Claro, venía. Mira, el azul, de hecho, fíjate que aquí tienes Vicente, aquí tienes, cuando veas las sombras, cuando lleguemos a las sombras, vas a ver que le he movido muy poquito. Si no era el 220, era el 205. O sea, ya en captura vino con ese azul. Vale, sí que tú entonces, como si con luces. sí, Sí, con perdona. luces. Sí, entonces, ¿qué hacemos con las luces? Pero lo que vamos a hacer va a ser a pintarlas, a colorearlas. ¿Con qué color? Pues en este caso con un color 40, como se ve ahí, ¿vale? Entonces ahí vamos a aplicarle ese 40, que es el tono. Daros cuenta aquí en el deslizador, el tono será el 40. Y luego ahí vamos a jugar con la saturación. Vamos a saturar más o menos según proceda y también le vamos a dar más iluminación o menos iluminación a través de la herramienta de luminancia. Entonces así vamos a conseguir ese entre amarillo y naranja que es el que tenemos para percibir que se vean cálidas. Claro, si tiramos hacia ese anaranjado, ¿vale? Que es ese tono, realmente aporta esa calidez. Daros cuenta, es como por ejemplo las bombillas de casa, ¿no? Cuando le pones ese tono de ese amarillento anaranjado, te aporta esa calidez, como por ejemplo la luz que tiene Jesús detrás, lo que tengo yo, que es ese tono más o menos así anaranjado. Entonces, bueno, Entonces, esa la idea de percepción ese, digamos, 40 es unificar con las fotografías que que teníamos teníamos antes. anteriormente. Eso es. Y tú dices, a lo mejor, pues también aparece el tono verde, mírate ahí y tal. Ya, pero es que no tiene predominancia en la fotografía, o sea, no predomina. Igual que, por ejemplo, en las fotografías anteriores, si te vas, por ejemplo, al Guggenheim, pues a lo mejor sí que te encuentras un tono verde muy pequeñito, tal, pero no tiene ese tanto por ciento, digamos, que influye en la imagen para que toda la imagen vaya acorde entre todas las fotografías. Si te vas al anterior, vete al anterior, Jesús. Aquí está. Vale, si os dais cuenta, por ejemplo, pues sí, aquí tenemos algún foquito por ahí, tenemos un tono verde, poquito, pero realmente no tiene ese gran protagonismo en la fotografía para que tenga. ¿En qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta en esos tonos
que tienen las 3 fotografías que son esa paleta que hemos puesto aquí arriba con esos tonos anaranjados y esos azules grisáceos, ¿vale? Por eso en este caso el Lightroom, digamos que es el programa, digamos, más sencillito, donde no nos deja tanta potencia como para meternos. Claro, ¿Qué hacemos? Dominar las luces. Fijaros, todas las luces son más o menos amarillentas, naranjas, ese más o 40. menos, sí. Dominamos más o menos la sombra. Fijaros el cielo, el primer plano, a ese 220. Y ahora hablamos de la dominante general. Vale, hechas las luces, las Vale. sombras. Ahora Explícale a nos Vicente iríamos, las sombras. ahora nos iríamos nos iríamos a las sombras. Y aquí las sombras, en este caso vamos a aplicar ese 220, ¿vale? Que es el color dentro de estos 3 tonos que tengo dentro de la paleta, sería, digamos, el que tiene el más azulado, ¿no? El que tiene más saturación, digámoslo así, pues tiene más viveza. Entonces le aplicamos el 220 a lo que es las sombras y así la vamos a enfriar, porque los colores azules son fríos y estamos enfriando las sombras. Daros cuenta que aquí en el tono aplicas 220 y al igual que en el anterior, vamos a jugar con la saturación y con la luminancia para aplicarle tanto la saturación que le queremos dar como esa iluminación para que esté más o menos saturado dependiendo de la zona de la fotografía. Respondiendo un poquito a Vicente, ya que viene a colación, comentarle eso, que claro, ya en captura yo intenté que el azul fuera azul y el amarillo, como digo, sale solo automáticamente, digamos, por las luces que metió Peguero ahí detrás, ¿vale? Pero fijaros que en el RAW, para que te haga la idea, Vicente, ya venía azulita. Fíjate incluso que te pone saturación 6. O sea, apenas hemos coloreado, o sea, sí, un poquito, pero ya el azul venía en el RAW, el azul ya venía, digamos, de fábrica, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Ese tono 220, llévame a 230, 240, 200, según me interese, digamos, para que fuese igual que las otras. Pero fíjate que solamente le hemos dado 6 puntitos. Si hubiese dado 15, 20, 30, quería decir que en capturas ya no le traía y me ha hecho falta forzar más. Pero Claro. fíjate que en este caso ha entrado. Y ahora, como Cuanto más decimos, tengamos que aplicarlo, y en este caso, además las sombras, vete otra vez dónde está, ¿estas las sombras? Perdón, aquí. Ahí las sombras. Y las sombras no solamente se han aplicado al cielo, también están en la parte del suelo, en la parte de atrás de las montañas, o sea, es a todas las sombras en general de la fotografía. Vale, Vale, y ahora sí. pásame ya. Y ahora por último, pues tenemos, digamos, la piedra angular, ¿no? De lo que es el tono de conciliación de estos 3 elementos, que son la sombra, la iluminación, pues ahora nos iríamos a los medios tonos, que realmente es el tono, digamos que es la piedra roseta de la conciliación entre las 3 imágenes. Entonces, con ello vamos a conseguir que esas 3 imágenes tengan esa misma dominante, esos tonos grisáceos que tienen un poco de púrpura, un poquito Sí, fijaros que en este caso S240, cuando se creó, digamos, la paleta por primera vez, la idea, como decía, era unificar fotografías hechas siempre en hora azul. Esta no es hora azul, pero fijaros que, jolín, es que el cielo venía muy bien, o sea, y no estaba yo, que estaba, como digo, claro. Peguero también y azulín, ¿vale? Pero fijaros que el cielo salió muy bien. Pues dijo, ostras, vamos a probar si funciona la paleta. Y son Entonces, en fijaros diferentes que, lugares, en diferentes claro, horas. la idea es que ahora, por medio del color de conciliación, que es el 240, el que tienes a la derecha, ese color de conciliación, cuando se creó la paleta, era la forma de unificar cualquier lugar del mundo, de un sitio diferente, en fechas diferentes, monumentos diferentes. A ver, elementalmente no van a ser iguales las fotos, ¿vale? Pero, jolín, que tengan una coherencia. Y fijaos en este caso cómo esta foto del monasterio se integra muy bien. ¿Por qué? Porque al final, si el cielo venía azul, que no era ahora azul, repito, que era 12 de la noche, pero fijaos cómo venía el cielo, si ya pintamos, que fue Peguero el que puso las luces ahí atrás, ¿vale? Para darle ese puntito, digamos, de cálido, unido a la parte de atrás que metimos un poquito verde y tal, ¿vale? Y ahora ese color de conciliación, que siempre es la dominante, como decimos, es los medios tonos. Los medios tonos no tocan ni las sombras, repite que sombras, ¿vale? Ni las sombras, digamos, más tipo 4, ni las altas luces. Todo lo que es el gris de la parte media del histograma es lo que toco. Y eso es lo que domina, predomina. Y fijaos que predomino diciendo, quiero una dominante azul, oscura y con cierto punto de rojo. Tiene un puntito de rojo que es ese color, digamos, que nos lleva ya a la parte púrpura de la magia, ¿no? Que es lo que yo meto en todas mis fotografías. Entonces, fijaros que ese color de conciliación, ese puntito de dominante, es el que hace que todas sean casi iguales. Y repito, no es la mejor serie de mi vida y ni era la idea de crear esta foto en el monasterio, pero fijaros al final cómo también, Sí. digamos, si la captura de esos azules y esos naranjas en iluminación ha entrado muy bien. Por ejemplo, mira, tanto Jesús como yo somos jurados nacionales e internacionales y hay algunas veces que dentro de los concursos hay series, no solamente son fotografías individuales. Y es cierto que muchas veces hay series que son bastante potentes, pero ves que no guardan esa coherencia cromática.
Y es por eso, porque se le van esos tonos y dices tú, joroba, aquí se le ha ido el azul, por ejemplo, incluso dentro del blanco y negro. Hay series en blanco y negro que hacen blanco y negro fríos y otro blanco y negro cálidos. Entonces ahí se va esa coherencia para conseguir una serie. O por ejemplo, en el caso de las personas que hacemos los fotógrafos hacemos fotografías de retrato y en el cual las pieles, por ejemplo, para llevar esa coherencia y que las pieles, por ejemplo, si la misma persona, que no parezca un pollo y el otro lado tenga la cara roja, roja, roja. Entonces, llevar esa coherencia es lo que hace que visualmente parezca realmente una serie, no solamente que queramos tener esa intencionalidad de crear una serie, sino que luego a través de esa coherencia cromática lo consigamos. Así que nada, dar las gracias, como digo, a Luismi, a Zorín de Natural Portrait y a Peguero, porque entre los tres hicimos la foto, que no sea la foto de nuestra vida, pero por lo menos la recordaremos Pero con cariño divertisteis. de que entre Ya, los si es tres, que al como digo, final hicimos esta mal no foto. lo pasaste, tú estás aquí vendiendo la moto como que lo pasaste mal, pero Si está la por que lo ahí pasó Luismi mal o fui Peguero, yo que lo aquí digan, que trabajando. ha sido muy duro y apenas hemos comido, hemos pasado mucha hambre. Sí, sí, yo aquí no, yo aquí comiendo poco y trabajando mal. Hemos sufrido de Olindo, lo dice Peguero, ¿has visto? Pobrecillo. Nada, no os creo a ninguno de los tres. Vale, pues entonces, nada, acabamos ya. Decía eso, que si os ha parecido interesante el webinar de hoy, que nada, que sepáis que ya por fin hemos sacado el libro, ya por fin lo tenemos entre nosotros, ya por fin ha parido, como digo, la niña. Y esto es, bueno, lo que hemos hablado aquí simplemente para que se quede grabado en el webinar, pues es parte de todo el temario que viene, digamos, en el libro. No voy a contaros el rollo que ya viene en el libro porque ya hemos hablado bastante en el anterior webinares, tan solo que, bueno, si alguno no lo tiene y lo quiere comprar, que sepáis que tocamos un poquito todos los palos, desde lo que se inició en la composición hasta llegar, digamos, un poquito en edición. He comentado el tema de las paletas también, porque en el libro hablamos de cómo crear las paletas de Sí, color, cómo editar en Lightroom, lo que ha hecho un poquito, y también hablo de hacerlo en Capture One, la metodología. Atención, la metodología, las herramientas que hay que utilizar en Capture One para crear una paleta. No es un curso de Capture One, que luego fue la gente, sí, oye, porque ha eso lo preguntado explica. alguno, efectivamente, y ¿Sabes? O no. sea, no es un curso de Capture One que te enseñe que es una sesión, no, no, no. O sea, te enseño, oye, así selecciono, así cogemos esta herramienta y así creamos la paleta. Ya está, o sea, bien explicado. Es un libro, al fin y al cabo, que se habla de composición y, hombre, hay que hablar del color y hay que hablar, como digo, de programas de edición. Igual que hablo un poquito de inteligencia artificial, pero no es un curso de Capture One, no quiero engañar a nadie, ¿vale? Dicho esto, y si está Luismi por ahí, que es uno de los que está en nuestro libro, dale las gracias, das tu monse y habla tú de esto. Pues sí, la verdad es que yo me encanta, ¿no? Y a ver, después de sufrir tanto, porque realmente el que haya escrito un libro sabe que se sufre mucho. Se sufre mucho porque siempre hay fallos, siempre se cometen errores, ¿no? De que ya lo tienes casi, casi terminado y, por ejemplo, dices tú, ostras, si es que ahora me he cambiado esta página o este número aquí no va o tal. Y hasta que las correcciones, que hemos hecho muchas correcciones, o sea, correcciones me refiero a revisiones, perdón, que lees el libro, pues lo habremos leído unas 20 o 30 veces por lo menos, cada uno, ¿no? Y hablando con el 400 editor, páginas, ¿eh? 400. 400 páginas, eso es. Y el editor, que es súper majo, que también está aquí, que es Enrique Ezequiel Domínguez, Domínguez. pues decía, ¿no os ha pasado, no les ha pasado, porque él es canario y habla de usted, ¿no les ha pasado ya que le están leyendo, están disfrutando el libro y dije, ay, que no puedo corregir? Y hay un punto en el libro en el que ya digo, empieza a disfrutar del libro, de la lectura, porque al principio lo ves como si fuese una cartilla. Yo leía el perro, o sea, como un niño pequeño porque buscas, pues eso, los errores tipográficos, faltas de ortografía y demás, pues cualquier cosa que se nos pase. Entonces, no disfrutas de la lectura, pero luego es verdad que hay un momento en el que lo lees y dices tú, plas, aquí ya empiezas a disfrutar de la lectura. Y la verdad es que dices, y aparte luego es un proyecto que hemos, digamos, hecho en común entre Jesús y yo, y la verdad es que yo estoy súper ilusionada con él, ¿no? Y el hecho de que encima estén todos estos prologuistas, Abel Castro, que está por aquí, Abel, de que Cosas estaba que por ahí, Aprende, Luismi. que todos estos prologuistas estén aquí dentro, pues la verdad es que para mí, aparte estamos eternamente agradecidos, ¿no? A ellos, porque puedo decir, lo diré mil veces, que nadie ha dicho en ningún momento, no, lo voy a pensar, o ya veré, o no tengo tiempo y tal. De verdad que mil gracias a todos porque ninguno, o sea, no hemos tenido que sustituir ningún prologuista porque nos han dado uno por respuesta, todo lo contrario. Entonces estamos súper eternamente agradecidos y súper contentos de que estén formando parte de un poco de nuestro proyecto, ya que también hablan de ellos, que eso lo hemos dicho en varios webinars, no vamos a volver a repetirlo, pero en sus prólogos no hablan de nosotros, porque no somos ni altos ni guapos, eso es lo primero. Y ellos hablan de ellos lo que
para ellos es la composición de color, entonces eso le da un plus más, o sea, un plus mayor, porque Abel piensa de una forma, pero es que Javier Alonso piensa de otra, Azorín piensa de otra, Gabelli piensa de otra, y cada uno tiene una disciplina fotográfica completamente diferente, entonces eso para mí es un plus añadido al libro y que estemos tan ilusionados con él, la verdad. Sí, la verdad que es un gustazo, como digo, tener amigos y que al final, os lo comentaba esta mañana que he hablado por teléfono, hemos hablado con Abel y yo le decía, te lo comenté, o sea, lo que tú me mandes escrito en el prólogo, yo no voy a poner una coma. Si tú dices capullo, yo voy a dejar el capullo puesto ahí, o sea, y lo que ha molado de que cada uno de estos prologuistas, son 17, pero como son parejas muchos, Son son 22. 22 puntos, ¿vale? Y por ejemplo, Distintos. Raymond y Laura son pareja, son dos, o por ejemplo Rubén Gabel y Monse, que son también pareja, o por ejemplo Carolina y Rubén Guo, también que son pareja. Entonces, bueno, Antonio García, ¿no? por ejemplo, este caso Fran Palmero y Fran Nieto, que me preguntaba Fran, ¿qué pasa? ¿Que nosotros somos pareja? No, pero tenéis la empresa en común, entonces por ese motivo también se han puesto juntos, pero bueno. Y la verdad es que nos hubiese gustado, por desgracia ha habido compañeros que no es que no hayan podido entrar, sino que realmente es que ya no eran esos capítulos que había. Y entonces hemos intentado hacerlo lo más diverso posible, que se tratase en todo tipo de disciplinas. No es que sean mejores unos amigos que otros, gracias a Dios tenemos muchísimos amigos fotógrafos que por desgracia no han podido estar dentro del libro, pero claro, no podías meter todo paisaje o todo retrato o todo, entonces realmente nos ha costado un poco el hecho de dejar a Sí, gente fuera, pero para como nunca no he ido sin tres, pues eso, para la tercera, para la tercera. si eso, pues ahí estaríamos. Vale, pues ya para acabar simplemente era eso, que aquellos que lo tengáis muchas gracias y aquellos que no lo tengáis, como lo dejaremos grabado esto un par de días, pues que sepáis que el precio del libro son 44 euros más gastos de envío. Entonces, bueno, para todos aquellos que están en el webinar, veáis este webinar, que sepáis que tenemos un cupón de descuentos para vosotros. En el checkout final, cuando vais a comprar, a la parte izquierda pone introducir código promocional. Si ponemos compo color, composición color, compo color, todo junto y en mayúsculas, os descuenta 5 euros, que no es ninguna maravilla, pero sigamos ya los gastos de envío, por lo cual, bueno, pues 44 euros estaría puesto en vuestra casa con todos los webinars, los archivos descargables, que no hemos hablado de ellos, todas las reglas Sí, cromáticas es que verdad. tenemos, Tenemos todas Fibonacci, las reglas tercios. para que luego además son en PNG, las podéis poner, tanto van a estar en PNG como me parece que en PSD, ¿no? Y entonces las podéis utilizar para ponerlas y meterlas y ponerlo encima de vuestra fotografía y ver qué regla encaja, como por ejemplo aplicarle un recorte a una fotografía o no para que gane más fuerza. Sí, pues en Entonces todo eso vertical, también, horizontal, todas las reglas están todas. descargables desde la zona de descargas, que por Hay un cierto la he montón de habilitado archivos, un hoy. montón. Sí, hoy que ya empezarán mañana a llegar los libros, todo el mundo podéis acceder, digamos, que haya comprado el libro eventualmente a la zona premium. En la zona premium tenéis estas descargas de reglas cromáticas, tenéis ya un vídeo, que hay ahora vídeos explicativos distintos a lo que viene en el libro, digamos como contenido extra. Intentaremos que hay 3 vídeos más tenerlos en las próximas semanas. Entonces, bueno, poquito a Sí, los poquito, libros que pasito a tardarán un pasito. poco más en llegar son los de Latinoamérica, porque lógicamente Me tardan preguntaba, mucho perdona, más. Monse Nicolás Serante, si el suyo por dónde ha salido, era por correos, ¿no? Sí, casi todos, el 99%, quitando por ejemplo en el tema latino que tiene que ir por otro lado, y bueno, los de Canarias también tienen que ir porque además esto que ir a hacerlos yo manualmente, que se tarda un montón por cada envío que se hace, porque hay que hacer el tema del DUA, pero han salido casi todos por correos. Y lo hacemos por correos por una sencilla razón, porque hay mucha gente que a lo mejor no está en casa cuando va a la agencia de transportes y entonces, como te deja bien el papelito este, como que han estado en casa, no estás, luego puedes mandar a alguien a recogerlo, lo puedes recoger otro día. Y aparte, de todas formas, a todos se les ha mandado el seguimiento. Todos ya te digo, los que no lo han recibido son América Latina, que estoy todavía gestionándolos todos, que eso tarda más en hacer. Pero bueno, mira, por ejemplo, Cristino pone, tengo ya el aviso de correos que me entregará mañana, ¿ves? Pues por ejemplo, a ti te entrega mañana. Pero hay algunos que entregan mañana, es que depende de cada localidad y cada zona. Hay gente que te entregará mañana, otros pasado, otros otro día. Se mandaron, ya os digo, porque los primeros que se mandaron, lógicamente, por un respeto y pienso que por un agradecimiento a los prologuistas, para que los tuviesen ellos los primeros, que fueron los primeros que se envió, y luego ya se han enviado todos seguido. Y Sí, de hecho, entonces, el masivo ha salido hoy, los 580 que ponía sí, no, firmados no, y no me han puesto dedicados. buena cara. Cuando he llegado a correos, mira que el chaval que se llama Antonio, que es súper majo, que viene a recoger los libros, me dice, tú no te pases por la oficina en 3 o 4 días. Digo, chico, ¿por qué tengo que ir a hacer los de Canarias? Y cuando no he ido, me dicen, ¡ah! Digo, pero vosotros no queréis que os de trabajo. Y dice, sí, pero todos hoy. Digo, pues es lo que había. Digo, que tenían que salir hoy todos sí o sí. La paliza ha sido monumental.
pues eso, un fin de semana a tope, Jesús y yo, firmando, dedicando, empaquetando, embalando. Es que lleva mucho, o sea, por lo menos cada libro lleva de 5 a 10 minutos por lo menos de tiempo, porque hay que empaquetarlo, coger ese seguimiento, mandárselo al Si no lo mismo coger un cliente. libro y enviarle, que vienen en Claro. cajas, sacarlos, abrirle. Por poco que escribamos una dedicatoria, hay que escribir un poquito regular, firmar uno, firmar otro, ir al ordenador, sacar la etiqueta, imprimir la etiqueta, meterlo en el sobre, imprimir la etiqueta, coger la etiqueta, poner la etiqueta y clasificarlo, para dónde va a ir. O sea, ha sido un Y fin de ellos se semana muy quejaban en interesante. correos porque nada más que hacían con la pistola, porque de hecho no han sacado ni sus etiquetas, porque dicen como las tenía muy bien puestas, no las hemos tocado, pero ellos con la pistola nada más que se dedican a hacer pi, 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 pero claro, en Claro, correo no sé si lo sabéis, que llevan jaulas y van 3 jaulas enteras para nosotros. O sea, vale. eran 2 jaulas. O sea, normalmente yo cuando voy a correos, que suelo pillar a última hora, cuando se llevan la mercancía, suelen ser 2 jaulas para toda la oficina entera, y hoy solamente ya había 3 jaulas enteras para nosotros, o sea, que Bien. mal Pues no se ha íbamos. puesto a Abel, deja de compartir y que se os vea la cara. Ya se nos ve guapos, altos y rubios. Si nosotros no somos altos y guapos, por eso estáis vosotros hablando de vosotros en el libro, Abel. Exacto. Que lo he dicho, familia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Muchísimas por habéis gracias a estado todos. aquí, por aguantarnos. Gracias, por supuesto, a los prologuistas. Como te digo, está por ahí Luis, está Abel y al resto igual. Ha sido, como digo, un gustazo en este proyecto contar con vosotros y ojalá sigamos trabajando en el futuro. Para el resto, dejaremos este webinar en abierto, como digo, un par de horas, un par de días, perdón, y luego sí, se quedará simplemente para los Los compradores de compradores libros. del libro. Todo aquel que lo quiera comprar, nosotros encantados de volver a firmar uno a uno y mandarle dedicado. Pero ya va a ser más relax. Ya sí, ya, eso ya es más relax. Aunque bueno, Lo he dicho. Familia, muchas gracias a todos por estar muchas aquí. gracias. Un Un besito y nos abrazo a vemos en el todos. siguiente. Muchas Venga, gracias. un abrazo. Gracias. Gracias, chao. Muchas gracias.